Aquí vienen los generales. Pues prácticamente es el autor, bla, bla, bla. O sea, prácticamente es llenar la ficha. Fechas, bueno, esto tampoco no es tan representativo. Campos adicionales. Concursante, aquí serían como las partes de la licitación. El cliente, quien tiene que ser el cliente, digo, nada más llénenlo para una situación de llenar la información. Y la licitación, de qué licitación pertenece. Opus y Neodata casi se manejan iguales. Los cálculos, aquí sí viene como una gran diferencia. Si nosotros vamos a utilizar un sector privado, los números en decimales se manejarían en 2. Incluso los factores, las cantidades en matrices y las cantidades de los fasares. Cuando es licitación pública, sí se manejan los 5. El 16% de impuesto, porque ese no ha cambiado en absolutamente nada. Explosión de insumos, lo dejan igual. Monedas, vamos a manejar los pesos mexicanos y la fracción en 100. Maquinaria y equipo, o sea, no hay que configurar absolutamente nada, pero vienen los parámetros por si requieren configurarlo. Solamente los generales los llenan, todo lo demás lo dejan exactamente igual y le van a dar a aceptar. Entonces, las cantidades de obra lo van a hacer en Excel. Lo demás lo vamos a hacer en Opus. Entonces, como ahorita solamente vamos a trabajar la cimentación, primero vamos a agregar los insumos. Por ejemplo, materiales, si vamos a utilizar concretos, etcétera, etcétera, ladrillo, piedra brasa, lo que ustedes vayan a necesitar lo van agregando como material. Agregar el material es más sencillo, porque simplemente agregamos la partida, que sería elemento del agrupador, lo utilizamos para agrupar los elementos, no como matrices, pero para ir definiendo nuestras partidas. Agregamos el elemento. La clave, se supone que cuando son concursos tenemos claves. Ahorita ustedes no tienen ninguna clave. Le pueden agregar la clave que ustedes quieran. No sé, por ejemplo, materiales, material 01. Y lo que vamos a necesitar va a ser grava. Le di tabular. La descripción va a ser grava. La grava la podemos medir en toneladas. Ingresamos la cantidad. Tonelada. Cantidad, 1 tonelada. Y 1 tonelada, no sé, me cuesta 350 pesos. Bambi, ¿dudas? ¿Por qué no me cambió el precio? Pero, por favor, tengo unas dudas. Escucho. Bueno, apenas voy entrando a la clase. Voy llegando de... Bienvenido. Gracias. El programa lo vamos a descargar nosotros, ¿verdad? El Opus. Sí, ya está el vínculo en el Classroom. Ah, perfecto. También me fijé que dejó un mapa, un plano arquitectónico, ¿verdad? Ajá. Ese puede ser inventado por nosotros, ¿verdad? Sí, lo puedes inventar, lo puedes encontrar o lo que tú gustes. Ok, depende de la medida, pues que yo quiera y todo. Ajá. Ah, perfecto. Sería todo. Va. La mano de obra también la vamos a agregar. Insertar elemento. Ok. Ahorita no me lo dio como una descripción única, me tendré que haber hecho una genérica porque lo que está seleccionando son... es que estoy en el presupuesto. Perdón, dejen borro esto, por eso me va a hacer todo lo demás. Por la emoción de estar con ustedes. Va, vamos a agregar los materiales. De hecho, tengo que quitar de todos. También tengo que quitarlo aquí. Es que ya estaba agregando las partidas. Perdón. Aquí está. Ahora sí. Lo podemos hacer de 2 formas. Cualquiera de las 2 formas a mí me funciona. Lo puedo ingresar directamente desde el presupuesto o lo podemos separar. Lo voy a hacer en la primera parte. Voy a agregar un agrupador. Este agrupador se va a llamar cimentaciones.
Como es un agrupador, no me pide las demás características, pero por ejemplo, ahorita voy a agregar mi elemento que se llama excavación. Entonces, le voy a poner, no sé, cimentación 01. Ahora sí se va a llamar excavación. De excavación para cimentación y toda su especificación. Sí, voy a revisar las especificaciones. Excavación para cimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Le voy a poner puntos suspensivos para ya dejarlos trabajar. La unidad de la excavación es metro cúbico. La cantidad va a ser la que ustedes van a extraer en sus volumetrías y tiene que concordar con la de Excel. Por ejemplo, yo le voy a poner 34 metros cúbicos. ¿Bambi? Pero si se fijan aquí, ya lo estoy haciendo directamente desde el presupuesto. Si le hago para que determinar el valor, pues el valor todavía no lo tengo. Y aquí lo vamos a empezar a ingresar. La excavación la podemos hacer de dos formas dependiendo del tipo del terreno. Lo podemos hacer en handicraft o con maquinaria. Cuando yo me refiero a handicraft es manual. Pero luego para mí como que manual es un albur y siento que me están albureando, entonces por eso utilizo más el término handicraft. Entonces, para hacer la excavación vamos a necesitar un par de peones, que es prácticamente todo lo que hicieron del otro lado. Voy a insertar a mis peones, elemento. Sí, perdón, estaba bien. Voy a insertar el elemento, va a ser la clave, le voy a poner mano de obra 01, por ejemplo. Digo, las claves, ustedes ahorita las van a elegir. Mano de obra, y aquí viene como la característica. Clave 01, lo trabajamos en jornada, salario nominal, que en esta parte sí es como representativo de cómo tiene que ser su salario. Y indiscutiblemente esta parte del salario lo vamos a empezar a proponer, porque es lo que verdaderamente vamos a pagar. Las tablas que nosotros tenemos, incluso, por ejemplo, si yo busco salario mínimo, ¿qué hice? No sé qué hice, pero ahorita lo corrijo. Si nosotros buscamos como tal el salario mínimo de un albañil, necesito un Word. Dejen abro mi documento en Word. Cierro esto, perdón por el relajo, hasta parezco nuevo. Salarios mínimos y máximos de los albañiles están entre los 5,000 y los 16,914 pesos en el 2023. Esta parte yo la estoy sacando de mi salario.org, que más o menos es el estándar. Pero ya tengo un rango de 5,500 y 5,000, etcétera, etcétera, etcétera. Sí hay tablas que el gobierno del Distrito Federal maneja. Jofotep, que precisamente es la tabla de donde sacaron, aquí está, tabla de salarios mínimos y la estoy sacando de la página de gobernación. Antes nosotros sí teníamos catalogados la República Mexicana en 3 sectores, el A, B y C, y Jalisco pertenecía al sector B. Después, con el gobierno, si no me equivoco, de Vicente Fox, solamente se redujeron a 2 sectores, el A y el B. Y el A pertenece a la frontera y el B pertenece al resto del país. Entonces, si yo me voy a la tabla de salarios mínimos, como tal como lo maneja el gobierno en el 2022, 2023, a ver, vamos a revisar los 2023. A ver qué tanto dicen que tenemos que incrementar. Y aquí viene que un albañil oficial, de acuerdo al gobierno, debe de ganar 300, zona libre de la frontera, que sería la región A, tendría que ganar 312.41. El resto del país tendría que ganar 239.31. Entonces, esto es lo mínimo que me establece el gobierno que yo le tengo que pagar. ¿Sí lo observan? ¿Equipo? Sí, profesor. Va. Sí, profe. Entonces, nosotros debemos de estar, lo mínimo es estar en este tabulador, lo máximo
es lo que nosotros podamos proponerlo. Precisamente por eso definir los salarios de los trabajadores es demasiado interesante, porque nosotros empezamos no a analizar lo genérico, porque si yo me voy a lo genérico, gobierno me dice que tengo que pagarle 239.31. Estoy esperando que me abra mi Word, que no sé por qué es viernes, mi computadora ya se quiere ir a pistear. Por dos, profe. Lástima que yo todavía tengo muchas actividades que hacer, si no les diría que nos viéramos, es que ahí por Cutlajomulco no hay nada, ¿o sí? Ah, ¿cómo no? ¿Qué está? Porque digo, lo más que se me ocurre son las chelas callejeras. Las hierbabuenas, profe. Las hierbabuenas no sé en dónde están. Pregúntale al Iván, él sí sabe. ¿Qué tal están las hierbabuenas, Iván? ¿Se le contaba, profe? A ver, le voy a poner salario. Dejen ver si encuentro el peón, porque es lo que vamos a utilizar. Que de hecho ya puedo hacer la cuadrilla, que es lo que más me funcionaría. Pero bueno, peón, no veo ningún peón, pero están los ayudantes del albañil, tampoco están. Colador de mosaicos, construcción de edificios, casa de habitación, aquí están los yeseros. Cortante, cada vez me cambian la tabla, pero bueno. Chofer, draga, ebanista. No están todos. Trabajador. Zapatero, vendedor. No hay no hay peones. Hasta están mejor los cantineros. Bueno, lo voy a hacer con el albañil porque es el dato que tengo. El albañil dice que tiene que ganar 239.31. 239.31. Este salario tiene que ser el neto. En función de este salario, nosotros tendremos que ir agregando todas las demás prestaciones. Ajá. Pero si yo hago una reflexión, si nosotros tenemos los 239.31 como salario, oh, Chihuahua trabaja. Y luego, ¿por qué me cambian todo? Aquí está. Símbolos. Entonces, salario mensual del trabajador tendrá que ser los 239.31 por 30.4. Este 30.4 sale, o este 30.4 surge de que si nosotros tenemos 365 días del año, Pedro, a ver, espérame, otra vez está su jefe. Ah, creo que me eliminó el mensaje. Si nosotros tenemos 365 días del año entre los 12, me da el 30.4, más de 30.4. ¿Cuánto me da? Es 30.41. 30.41 YALO. Ajá. 41, 666 y 6 periódico, ¿no? Entonces, esta es como una forma de hacerlo rápido para poder identificar cuánto se le va a pagar mensualmente a este trabajador. El análisis real, que por eso casi no lo hacemos porque no hay tanta diferencia, tendrían que ser 361.25 entre los 12 meses. ¿Por qué punto 25? Porque cada 4 años tenemos un año que tiene de más, que sería nuestro año bisiesto. Precisamente por eso el análisis real tendría que ser 365.25 entre 12, que me da 30.43. Ajá.
Sé que .01 a .03 hay mucha diferencia, pero finalmente solamente es lo que vamos a reflexionar de cuánto tiene que ganar. Entonces, si nuestro trabajador gana 239.31 pesos diarios por los 30.4, ¿cuánto me va a dar? $7,275.024. .024. Si lo observan, este ya tendría que ser aproximadamente, y ahorita lo voy a poner como proximidad, aproximadamente nuestro salario mensual. ¿Esto qué va? A que si nosotros, o por ejemplo, yo muchas veces lo que hago es que me posiciono en la región y, por ejemplo, busco el salario del albañil como tal. Aquí me dice que un promedio de forma, un promedio en la página de INEDET. La página de INEDET no es una página de organización, es una página en alguna otra forma, hace una búsqueda a través de todos los que están buscando un trabajador, cuánto le están pagando. Y aquí, por ejemplo, me propone que un albañil en Guadalajara en promedio está ganando entre 8,725 pesos mensuales. Entonces, si lo observan, yo estoy muy por debajo, con el salario de gobierno estoy muy por debajo de lo que mi región verdaderamente se está pagando. Entonces, tengo dos opciones, o dejo esta opción y solamente voy a encontrar albañiles muertos de hambre o sí, prácticamente muertos de hambre que quieran trabajar por este salario, o trato de ajustarme a los valores que nosotros vamos a tener. Aquí vienen, pueden buscarlo en todas las regiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí mi análisis sería al revés. Si este es el promedio, por ejemplo, 6C, en teoría les está pagando 26,516 pesos a un albañil. En Icaflor les está pagando 13,330. En proyectos de administración empresarial les está pagando 12,520. En Casas Haber les está pagando 11,708. Entonces, realmente estamos incluso todavía muy por debajo de las empresas grandes, pero es aquí lo que ustedes tienen que empezar a reflexionar. ¿Cuánto se le va a pagar a este trabajador? Yo en lo particular, cuando mi proyecto está muy castigado, me voy al promedio. Cuando no estoy castigado, sí trato de buscar una estructura un poco por arriba de este promedio. Si yo lo dejo en los 8,725, entonces ahora mi análisis sería al revés. Salario neto propuesto por gobierno. ¿Sí lo observan? ¿Dudas? Equipo, ¿dudas? No, profe. Va. Entonces, salario propuesto por INEDET. 8,725. $8,725 neto. Entonces, estos 8,725, salario propuesto promedio mensual. Entonces, estos 8,725 lo vamos a dividir entre los 30.4. ¿Cuánto me da? Ahí voy, dejen pongo la batería. Que dice mi computadora que acabándose la batería nos vamos. ¿Cuánto me da? 287.
287, 8,725. Es que me dio más 8,725 entre 30.4. 287.006, ¿no? 287.01 tendría que ser. Aquí yo les recomiendo que lo pongan en 288. Siempre que tengamos un decimal, aunque sea redondeo hacia abajo, háganlo hacia arriba. Es más fácil que quede capital que nosotros podamos utilizar a que tengamos que estar moviendo el capital de algún lado, porque ese .006 se va a convertir en un centavo que se convierte en días. Entonces, simplemente un centavo en un año se convierte como en 3.65 pesos, ¿no? Entonces, este salario de 288 es el que yo voy a agregar a Opus. Es el que se va a integrar. Oh, Chihuahua. Es que estoy en Mac y Windows al mismo tiempo. Listo. El que se va a integrar a Opus. Bambi. Entonces serían 288. Aquí en mi salario nominal tendrían que ser los 288. Ahí está. Albañil. Y vean cómo en automático el sistema me hace el cálculo del factor de salario real. ¿Sí lo observan? Sí, sí, profe. ¿Dudas? No, ninguno. Lógico. Ahorita yo estoy haciendo como una mezcolanza porque no voy a utilizar albañiles para poder hacer esta excavación de esta cimentación. Simplemente lo agrego. Cantidad. ¿Cuántas jornadas? Entonces, aquí mucho ojo, porque es en una jornada en donde dice cantidad para el análisis de la cantidad, y aquí lo pongo como en negritas. Para la mano de obra, al referirse a cantidad, lo que está haciendo la reflexión es que nosotros tenemos que calcular es el rendimiento. Y este rendimiento prácticamente es como una comparación. Y esta comparación es en una jornada, ¿cuánto hace? ¿Sí lo observan? Por eso luego es mejor manejarlo por cuadrilla. Ahorita simplemente capturen la mano de obra, es decir, si yo me voy solamente al apartado de mano de obra, aquí me aparece el albañil y no necesito absolutamente nada más. Entonces, pero si lo quieren aventárselo desde el presupuesto, ahorita déjenlo sin rendimientos. Simplemente capturen la mano de obra y todos los materiales que vayan necesitando. En lo demás ya se va agregando. ¿Bambi? ¿Dudas? Nada más de 10 minutos y ahorita ya se van a comer, equipo. ¿Dudas? No, profe. No, profe, yo no. Ok. Para calcular el factorio de salario real, me encantaría que se aventaran las tablas en Excel. No, no tenemos tiempo. Entonces, aquí en mano de obra, nos vamos a ir al apartado de catálogo. Y aquí en el apartado de catálogo dice mostrar el factor de salario real. Lo desplegamos y toda esa tabla que ustedes hicieron en Opus aquí también viene. Voy a abrirla. Entonces, aquí en la pestaña donde viene la configuración, aquí vamos a ingresar. Aquí vienen los días de descanso de semana, 52.18. Las vacaciones ya subieron, tienen que ser 10 días. Días de descanso obligatorio por ley son 7.17.
Días perdidos por condiciones de clima, aquí está manejando 3.85, según yo son más. También se calcula 10 por costumbre, 5 días, 10 por enfermedad no profesionales, 0.45, 10 por condiciones sindicales anuales, 1. Esto sí hay muchísimas formas de calcularlo y nadie tiene como un valor exacto. Muchas veces lo que utilizamos son los paramétricos de años bisiestos, porque en un año lo perdemos, pero en 3 años lo recuperamos. Días de calendario anual 365.25, aguinaldo 15 días, aquí ustedes pueden proponer más, lo mínimo es 15 días, prima vacacional 25%, también viene por ley, prima dominical, aquí también tengan mucho cuidado. Si sus proyectos van a trabajar los domingos, sí tienen que agregar las primas dominicales. Si no van a trabajar los domingos, no agreguen las primas dominicales. Precisamente esta parte viene en la administración de proyectos. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Si su proyecto no está tan castigado, dejen la prima dominical con el 0%. Pero si su proyecto va a estar muy castigado en tiempo, primero hagan la proyección sin la prima dominical y cuando ya tengan toda la proyección y ver si con la cantidad de personal tienen va a ser más que suficiente para poderlo trabajar, no agreguen la prima dominical, sino regrésense y agreguen la prima dominical. Horas de jornada de trabajo, 8 horas. Si agregan más, tienen que agregar el tiempo extra, diurna o nocturna, dependiendo de lo que ustedes vayan a trabajar, mixta, porque se considera diferente. Prestaciones, solo patrón. Aquí yo lo pongo en ambos, obrero y patrón. Prestaciones especiales, prestaciones de dinero, invalidez y vida, cantidad y cesantía, riesgo de trabajo. Aquí pongan el máximo de la ley del Seguro Social. Guarderías, el porcentaje de nómina, lo que se convirtió ahora en Afore, el SAR, Infonavit, la cuota fija, los excedentes. O sea, todo esto que ya calcularon anteriormente aquí lo agregan. Y el salario mínimo. Aquí tendrían que agregar el salario mínimo 2023, que está en 200 pesos, ¿no? $207. ¿Sí lo observan? Decimales de operación, importes, bla, 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 bla. ¿Dudas? No. Va. Le doy guardar. Le doy recalcular. Ahí está. Mi factor subió a 1.85 simplemente por el salario mínimo. Y es aquí en donde yo te comento, Oscar. O sea, sí, efectivamente el salario mínimo sí te afecta y te afecta en la parte de impuestos. Por eso el factor de salario real se incrementa. ¿Sí lo observas? Sí, claro, sí lo vi. Entonces, Entiendo. ¿qué es lo que sucede? Que yo a un trabajador le voy a estar pagando 288 pesos, a mi cliente le voy a estar cobrando 534.98 pesos de su jornada. No es que el trabajador no lo vaya a ver, el trabajador lo ve, pero lo ve en prestaciones. Y así hay que agregar todos nuestros trabajadores que vamos a necesitar para la cimentación, para las herramientas, lo que vamos a necesitar de equipo, herramientas, materiales y de todo. ¿Sí lo observan? Sí, profe, sí. ¿Dudas? No, yo no. Va. Entonces, el martes, tenemos clase el martes, ¿verdad? El martes los veo a las 12 y empiezo a resolver dudas para ya poder revisar su primer avance el miércoles para mandarlo bueno, es que no lo voy a poder mandar a administración, pero empiezo a hacer correcciones. ¿Bambi? Ok. Va. Entonces, pues esa primera parte ya la tienen. No creo que lo tengan, pero lo voy a programar para el siguiente lunes. Trabajo en clase. Cuantificación.
Estoy en clase. Crear tarea. Perdona a mi papá. Le voy a poner Opus primera parte. Entonces le voy a poner documento Opus. Bueno, ahorita lo voy a poner en el escritorio. Le pongo un nombre. Actividad 01. Le voy a dar a aceptar. Y va a ser un documento en zip con toda la base de datos para que yo lo pueda abrir en Opus y lo pueda revisar. Ahí está el respaldo correcto. Entonces, el documento que hayan creado en formato zip, aquí está, me lo van a subir al Classroom. ¿Bambi? ¿Dudas? ¿El documento qué, perdón? El documento zip que hicieron en Opus, que es este, es el que me van a subir al Classroom. Ok. ¿Bambi? Pero de todas formas, empiecen a trabajarlo. El lunes consulto dudas y el siguiente viernes hago observaciones. ¿Bambi? Ok, Sí, profe, sí. profe. Después, pues entonces tienen algo de... Profe, el martes, igual puede resolver algunas dudas. Lo que pasa es que yo ahorita no tengo mi laptop a la mano y pues no pude hacer mucho. No te preocupes, Entonces, Vero. O sea, sí, vete metiendo, digo, la ventaja de todos los softwares de base, perdón, de análisis de costos son bases de datos. Entonces es muy sencillo porque prácticamente es ir llenando formularios. Pero sí, el martes, sin ningún problema, los apoyo con dudas que vayan teniendo. ok, gracias. Bambi. Entonces, pues tienen algo de chamba que hacer para el martes. Los veo el martes, Bambi. Sí, profe. Va. Equipo, me dio gusto saludarlos. Excelente fin de semana. Hasta luego, profe. Buen día.